Imagina que estás solo en una morgue oscura a medianoche y escuchas un susurro proveniente de una nevera cerrada con llave, un susurro que dice tu nombre. Si los muertos no descansan en paz, sino que te esperan para revelar secretos prohibidos que podrían destruir tu mente. Soy Corvena y estás en el Nido del Cuervo. Y hoy revelaré 3 relatos reales y perturbadores de asistentes de morgue que vieron lo impensable. Si te atreves a quedarte hasta el final, comenta abajo qué fue lo que más te aterrorizó. Y no olvides suscribirte al canal ahora, porque el próximo susurro podría ser para ti. Comencemos. Trabajaba en la morgue del Hospital Central desde hacía 3 años, cuando todo comenzó. El lugar era un laberinto subterráneo de azulejos blancos y luces fluorescentes parpadeantes, donde el aire siempre cargaba ese olor metálico a formaldehído mezclado con el leve hedor de cuerpos que llegaban demasiado tarde para ser salvados. Mi turno era el nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, solo con los muertos. Me había acostumbrado al silencio opresivo, interrumpido solo por el zumbido de las neveras o el goteo ocasional de algún fluido en una camilla. Pero esa noche de otoño, cuando el viento aullaba afuera como almas perdidas, algo cambió. El primer cuerpo llegó cerca de medianoche. Era un hombre de mediana edad, víctima de un accidente automovilístico. Sus documentos decían que se llamaba Víctor, pero evito los nombres. Humanizan demasiado lo que ya no respira. Lo preparé como de costumbre. Lavé el cuerpo, quité la ropa rasgada, catalogué las heridas. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos en un tono grisáceo que me hizo detenerme. Parecían seguirme mientras me movía por la sala. El olor a sangre coagulada era fuerte y el sonido de mis pasos resonaba como si hubiera alguien más allí. Me reí de mí mismo, paranoia de quien pasa noches con cadáveres, pero entonces vino el eco. No era el mío. Mientras suturaba un corte profundo en el abdomen, escuché un susurro bajo, como el viento pasando por una rendija. ¡Ayuda! Mi bisturí resbaló, cortando mi guante. Mi sangre se mezcló con la suya. Miré a mi alrededor. Puertas cerradas, cámaras parpadeando en el techo. Nada. Lo atribuí al cansancio. Continué con el trabajo, pero el susurro volvió, más claro. No me dejes aquí. Mi corazón se aceleró. El sudor frío corría por mi espalda a pesar del aire helado. Revisé las neveras. Todos los cuerpos estaban en su lugar, inmóviles como piedras. Víctor seguía mirando al vacío, pero juro que su boca se movió ligeramente, como si intentara formar palabras. En ese momento, recordé una cita de un libro de terror antiguo que leí una vez, el Necronomicon. No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con eras extrañas incluso la muerte puede morir. Reí nerviosamente, pero la risa sonó vacía. Terminé el preparado y lo coloqué en la nevera número 7. Al cerrar la puerta, escuché de nuevo. Vuelve, mi turno terminó al amanecer y salí corriendo hacia el aire fresco. El sol naciente era una bendición. Por la noche, regresé. No podía ignorarlo. La morgue parecía más oscura, los sonidos amplificados, el tic-tac del reloj, el zumbido de las luces. Abrí la nevera 7. Víctor seguía allí, inerte, pero sus ojos ahora estaban cerrados. Yo no los había cerrado. Las noches siguientes fueron una pesadilla de la que no podía escapar. La morgue, antes solo fría y estéril, ahora parecía viva, palpitando con algo que no podía nombrar. Cada paso mío resonaba, como si el suelo conspirara contra mí, y el zumbido de las luces fluorescentes sonaba como un coro de insectos. El olor a formaldehído se mezclaba con algo más dulce, casi podrido, como flores marchitas dejadas en una tumba. Intentaba concentrarme en el trabajo, catalogar cuerpos, limpiar camillas, llenar informes, pero los susurros de Víctor no paraban. Ya viste,
Ya sabes, parecía decir con una voz arrastrada como si viniera de un lugar más allá de la nevera número 7. Comencé a evitar esa nevera. Colocaba los nuevos cuerpos en otras, aunque significara reorganizar todo. Pero el hospital estaba lleno esa semana, y mi supervisor, un hombre seco llamado Torres, notó mi hesitación. ¿Ahora tienes miedo de los muertos?, se burló, arrojándome la llave de la sala de autopsias. ¿Termina el inventario hoy o estás en la calle? Tragué el miedo y regresé a la morgue, el peso de la llave en la mano como una sentencia. Abrí la nevera 7, esperando encontrar a Víctor intacto, pero algo estaba mal. Su cuerpo estaba desalineado, como si se hubiera movido. Los brazos, antes cruzados, ahora colgaban a los lados y su cabeza estaba girada, mirándome desde la oscuridad. Cerré la puerta con fuerza, el estruendo metálico resonando como un grito. Entonces escuché algo nuevo, un rasguño lento y deliberado desde dentro de la nevera. Mis piernas flaquearon, pero no podía huir. Torres revisaría el informe. Tomé mi linterna e iluminé el rincón de la sala. Nada, solo sombras danzando en los azulejos. Pero el rasguño continuó, ahora acompañado por un murmullo. No puedes ignorarme. Mi respiración formaba nubes en el aire helado y mi corazón latía tan fuerte que ahogaba incluso el zumbido de las luces. Revisé los registros de Víctor otra vez, desesperado por una explicación. Encontré una nota médica. Había muerto con un objeto atascado en la garganta, un pequeño crucifijo de plata. Nadie lo había retirado durante la autopsia. ¿Por qué? Esa noche soñé con Víctor. Estaba de pie en la sala, sus ojos grises brillando como monedas antiguas, el crucifijo colgando de su cuello, goteando sangre. Me señaló y susurró: «Ya estás dentro». Desperté sudando, el reloj marcando las 3 de la mañana. Sabía que no podía ignorarlo más. Tomé las llaves y regresé a la morgue, movido por un impulso que no entendía. Abrí la nevera 7. El cuerpo de Víctor estaba allí, pero el crucifijo ya no estaba en su garganta, estaba en mi mano. No sé cómo llegó allí. Mi visión se oscureció y los susurros explotaron en un coro. «Ahora eres mío». El crucifijo en mi mano quemaba como hielo, su peso incorrecto, como si cargara algo más allá del metal. Lo arrojé al suelo, el sonido del impacto resonando en la morgue como un disparo. Las luces parpadearon y el aire se volvió más pesado, cargado con ese olor dulce y podrido que ahora parecía venir de todas partes. No podía respirar bien, era como si el propio aire quisiera asfixiarme. Los susurros de Víctor ya no venían solo de la nevera 7, estaban en mi cabeza, entrelazados con mis pensamientos, una voz que sabía exactamente qué temía. «No puedes escapar, eres parte de esto». Quise gritar, pero mi voz murió en la garganta, sofocada por el silencio opresivo de la sala. Corrí hacia los registros buscando algo que explicara qué estaba pasando. Encontré el informe de Víctor otra vez, pero ahora había una página extra, escrita a mano, que juro no estaba allí antes. Era una cita garabateada en tinta roja, y lo que fue sellado en la carne no será deshecho, pues el pacto es eterno. Sin fuente, sin contexto, solo esas palabras que parecían palpitar en la página. Mi mente giraba. Víctor no era solo un cuerpo. Era algo más, algo que yo había despertado al tocar ese crucifijo. Regresé a la nevera 7, movido por una mezcla de miedo y necesidad de entender. Abrí la puerta. El cuerpo de Víctor estaba allí, pero ahora sonreía. Una sonrisa torcida, imposible, que hizo que mi estómago se revolviera. Sus ojos estaban abiertos de nuevo y juro que brillaban con una luz que no reflejaba las lámparas del techo. Entonces escuché un chasquido, no de la nevera, sino detrás de mí. Me giré y allí estaba el crucifijo en el suelo, exactamente donde lo había arrojado, pero ahora cubierto de sangre fresca que goteaba como si acabara de ser derramada. Mi sangre,
Miré mis manos y vi cortes que no estaban allí minutos antes. El pánico se apoderó de mí y corrí hacia la puerta de la morgue, pero no se abría. Las llaves no funcionaban. El zumbido de las luces se convirtió en un rugido y los susurros se transformaron en un grito. ¡Me liberaste! De repente, todo se oscureció. Cuando las luces volvieron, ya no estaba en la morgue. Estaba en una sala idéntica, pero equivocada. Las paredes palpitaban como carne viva y el suelo estaba cubierto de sangre. En el centro, Víctor estaba de pie, el crucifijo clavado en su pecho, sus ojos fijos en mí. No habló, pero su voz resonó en mi mente. Ahora tú eres el guardián. Desperté en la morgue, acostado en la camilla donde había estado Víctor. El crucifijo estaba en mi cuello y mi turno nunca terminó. Todavía escucho los susurros, pero ahora soy yo quien susurra. ¿Realmente crees que esto es solo una historia? Comenta desde qué ciudad y país estás viendo y dime, ¿alguna vez has sentido un vacío que no puedes explicar? Nunca quise trabajar en la morgue. Fue un empleo de desesperación después de que perdí mi último trabajo y las cuentas comenzaron a acumularse. El turno nocturno en el Hospital San Lucas era silencioso, pero cada rincón de ese sótano apestaba a muerte y desinfectante. Las paredes de concreto descascarado parecían tragarse la luz y el único espejo en la sala de preparación, agrietado en una esquina, reflejaba todo con una distorsión sutil. Odiaba ese espejo. Me hacía sentir observado, como si mi reflejo tuviera un retraso, un milisegundo fuera de sincronía. Mi trabajo era simple: limpiar los cuerpos, catalogar pertenencias, preparar para autopsias. Pero esa noche de invierno, con la lluvia golpeando las ventanas altas como uñas, arañando vidrio, algo cambió. El primer cuerpo del turno era una mujer joven, sin identificación. Llegó sin registros, solo con una nota garabateada: accidente nocturno, causa indeterminada. Su rostro estaba intacto, pero pálido como cera, con labios azulados y ojos cerrados que parecían hundirse en las órbitas. Su olor era extraño, no el podrido habitual, sino algo almizclado, tierra húmeda mezclada con incienso. Comencé la rutina, lavé el cuerpo, quité la ropa ensangrentada, pero cuando toqué su mano, sentí un frío que no era natural, un hielo que venía de dentro de ella. Mis dedos hormiguearon, y por un instante juro que vi el reflejo de ella en el espejo moverse mientras el cuerpo permanecía inmóvil. Parpadeé, intentando ignorarlo. Era solo el cansancio, pensé. Pero entonces escuché un sonido, un chasquido bajo, como huesos realineándose. Me giré, pero la sala estaba vacía, salvo por ella en la camilla y mi reflejo en el espejo. Solo que mi reflejo no estaba solo. Vi a una sombra detrás de mí, indistinta, pero con contornos humanos, alguien parado justo detrás de mi hombro. Mi corazón se aceleró, el aire se volvió denso, pesado con ese olor a tierra e incienso. Me giré, pero no había nada. Volví al espejo. La sombra seguía allí, más nítida ahora, con ojos brillando como brasas. «Tú me ves», susurró una voz, tan baja que podría ser mi imaginación, pero el espejo temblaba ligeramente, vibrando con las palabras. Recordé una frase que leí en un libro antiguo sobre folclore, algo que mi abuela me contaba para asustarme. Los espejos no mienten, pero a veces muestran lo que no debería verse. Reí nerviosamente, intentando convencerme de que era solo un truco de la luz. Pero cuando volví a trabajar en el cuerpo, noté algo. La mujer tenía un tatuaje en la muñeca, un símbolo circular con líneas entrecruzadas, un sello. Ya había visto ese símbolo antes, en un sueño que me despertó gritando semanas atrás. La morgue parecía encoger a mi alrededor, y la sombra en el espejo ahora sonreía. Las noches siguientes fueron una prueba de cordura.
El espejo agrietado parecía llamarme, su reflejo distorsionado capturando más que solo mi rostro. La sombra que vi esa primera noche ahora aparecía con frecuencia, siempre en el rabillo del ojo, desvaneciéndose cuando miraba directamente. El olor a tierra húmeda e incienso impregnaba el aire, incluso cuando no había cuerpos en la sala. Intentaba concentrarme en el trabajo. Limpiar camillas, organizar herramientas, llenar informes, pero mis ojos volvían al espejo. Él exigía mi atención. El símbolo tatuado en la mujer sin nombre aún me atormentaba. Lo veía en sueños, trazado en sangre, palpitando como un corazón vivo en las paredes de la morgue. Una noche, mientras catalogaba las pertenencias de otro cuerpo, encontré un collar atrapado en la ropa de un anciano que llegó tras un infarto. Era un colgante de metal con el mismo símbolo circular del sueño, idéntico al tatuaje de ella. Mis manos temblaban al sostenerlo, el metal frío como si hubiera sido sacado de un congelador. El sonido de la lluvia afuera parecía amortiguado, reemplazado por un zumbido bajo, voces hablando en una lengua que no entendía. Miré al espejo y allí estaba la sombra de nuevo, más definida, con los contornos de una figura encapuchada. Sus ojos brillaban y su boca se movía, formando palabras silenciosas. Fuiste elegido. Mi reflejo en el espejo no seguía mis movimientos. Se quedó parado, mirándome, mientras yo retrocedía. Solté el collar y corrí hacia los archivos, buscando alguna pista sobre la mujer sin nombre. Encontré su informe, pero ahora había anotaciones a mano, en una caligrafía temblorosa que no reconocí. Ella volvió para reclamar. El sello no puede romperse. Mi estómago se revolvió. Volví a la sala de preparación, pero el cuerpo de la mujer ya no estaba en la camilla. La puerta de la nevera estaba abierta y el aire estaba denso, como cargado de electricidad. El espejo vibraba, el vidrio agrietado parecía curvarse hacia adentro. La sombra ahora tenía forma, era ella, la mujer, pero sus ojos eran agujeros negros y su boca se abría en un grito silencioso que hizo que mis oídos zumbaran. Quise huir, pero mis pies parecían pegados al suelo. El espejo reflejaba no solo la sala, sino un corredor oscuro, infinito, con figuras encapuchadas alineadas, todas con el mismo símbolo tatuado en las muñecas. La cita de un texto antiguo que mi abuela recitaba volvió a mi mente. Los espejos son puertas, y las puertas no siempre conducen a lugares seguros. La sombra de ella en el espejo extendió la mano, y sentí algo frío tocar mi cuello. Cuando miré hacia abajo, el collar con el símbolo estaba en mi pecho, apretando, encadenándome. El collar en mi cuello apretaba como una garra viva. Su cadena fría entrelazándose en mi piel, raíces invisibles. La morgue giraba a mi alrededor. Las paredes de concreto parecían disolverse en niebla. Y el olor a tierra e incienso ahora asfixiaba, llenando mis pulmones con un humo denso. Intenté arrancar el collar, pero mis dedos resbalaban y cada tirón enviaba una ola de dolor que resonaba hasta mis huesos. El espejo agrietado zumbaba, el vidrio curvándose como una membrana viva y la figura de la mujer dentro de él ahora extendía ambas manos, sus dedos largos y esqueléticos atravesando la superficie, el reflejo volviéndose real. Sus ojos, agujeros negros sin fondo, se fijaban en los míos y sentía un vacío jalándome, mi esencia siendo absorbida hacia adentro. Retrocedí, tropezando con una camilla vacía, el ruido metálico resonando distante. Los archivos que había consultado estaban esparcidos en el suelo y entre ellos una página amarillenta que no recordaba haber visto. Una cita de un grimorio antiguo, garabateada en latín y traducida al lado. Speculum animae furatur, et qui videt furatur se ipsum. El espejo roba el alma, y quien mira se roba a sí mismo. Mi cuerpo temblaba, el sudor mezclándose con el frío del aire, y los susurros ahora venían de todas partes. Abriste la puerta, ahora entra.
El espejo mostraba no más la sala, sino un abismo de sombras, donde figuras encapuchadas se movían en un ritual silencioso, sus símbolos brillando como heridas abiertas. Desesperado, rompí el silencio gritando, pero mi voz salió apagada, como si ya estuviera del otro lado. Corrí hacia la puerta de la morgue, pero se disolvió en niebla al tocarla. Me giré hacia el espejo, y allí estaba yo, no como reflejo, sino como una de las sombras, encapuchado, con el símbolo tatuado en la muñeca. La mujer sonreía, y de repente entendí, el sello no era para atraparla. No era el observador, era el sacrificio, elegido desde el sueño que tuve semanas antes, cuando el símbolo apareció por primera vez. Mi cuerpo real dejó de moverse y observé atrapado en el vidrio mientras algo, ella, tomaba el control. Mis ojos en el mundo real brillando con esa luz negra. Nunca estuve vivo allí. La morgue era el limbo y el espejo, la verdadera salida que rechacé, condenándome a ser el reflejo eterno, viendo a otros caer en la trampa. ¿Estás seguro de que estás solo ahora? Comenta desde qué ciudad y país estás viendo y dime, ¿alguna vez viste algo en el espejo que no debería estar allí? El reloj que observa la morgue del Hospital Viejo era un lugar que parecía atrapado en el tiempo. Las paredes de azulejos amarillentos, manchadas por décadas de humedad, exhalaban un olor a moho que se mezclaba con el olor químico del formol. El reloj en la pared, con agujas oxidadas, parecía marcar siempre la misma hora. El tiempo allí dentro se negaba a avanzar. Trabajaba en el turno nocturno solo, porque nadie más quería. El silencio era tan denso que escuchaba mi propia respiración, interrumpida por el tic-tac irregular del reloj y el goteo de un grifo roto. Pero esa noche de primavera, cuando la luna llena filtraba su luz pálida por las ventanas altas, algo cambió en el aire. Una electricidad estática, como antes de una tormenta. El cuerpo llegó a las 23 horas, traído por dos paramédicos que parecían ansiosos por irse. Era un hombre anciano, delgado, con la piel tan pálida que parecía translúcida bajo la luz fluorescente. El informe decía solo paro cardíaco, sin testigos, sin nombre, sin historial. Sus ojos estaban abiertos, de un azul desvaído, y sus manos estaban cerradas, como si sujetaran algo con fuerza. Comencé la rutina. Lavé el cuerpo, catalogué la ropa, un abrigo viejo, manchado de tierra, y revisé los bolsillos. En uno de ellos encontré un reloj de bolsillo, detenido exactamente a medianoche, con una inscripción en latín en la parte trasera. Tempus omnia spectat, el tiempo observa todo. El objeto parecía demasiado pesado para su tamaño, y al sostenerlo sentí un hormigueo en los dedos, un tipo de choque leve. Mientras preparaba el cuerpo, noté algo extraño. Las manos del hombre, antes cerradas, ahora estaban abiertas, los dedos apuntando al reloj en la pared. Parpadeé, intentando racionalizar, tal vez lo había imaginado. Pero entonces el reloj de bolsillo emitió un tic-tac, alto y deliberado, como si hubiera cobrado vida. El aire se volvió más frío y el olor a moho se intensificó, ahora mezclado con algo metálico. Miré al cuerpo y sus ojos parecían seguirme, brillando con una intensidad que no tenía sentido. Mi corazón se aceleró y el silencio de la morgue fue roto por un sonido nuevo, un roce suave, uñas arañando madera, desde dentro de una de las neveras. Recordé una cita que leí en un libro antiguo, algo que mi madre, obsesionada con historias de terror, repetía: cuando el reloj se detiene, el muerto despierta. Reí, intentando alejar el miedo, pero el reloj de bolsillo tic-taqueaba ahora, sincronizado con el de la pared. Y entonces, exactamente a medianoche, las luces parpadearon y el roce en la nevera se convirtió en un golpe fuerte. Algo quería salir. Ya no estaba solo.
Los golpes en la nevera resonaban como un corazón mecánico, cada golpe más pesado, más insistente, reverberando por los azulejos de la morgue. El reloj de bolsillo en mi mano vibraba, su tic-tac ahora un rugido que parecía perforar mi cráneo. El aire estaba denso, cargado con ese olor metálico a sangre mezclado con moho. Y la luz de la luna llena, filtrada por las ventanas, proyectaba sombras que danzaban como figuras vivas en las paredes. Quise correr, pero mis pies parecían anclados al suelo. La propia morgue me retenía. El cuerpo del anciano en la camilla permanecía inmóvil, pero sus ojos azules desvaídos ahora brillaban con una luz que no reflejaba nada a su alrededor, una luz que venía de dentro. Me acerqué a la nevera de donde venían los golpes, la número 4, con las manos temblando tanto que casi dejo caer el reloj de bolsillo. Cada paso parecía hundirse en un silencio viscoso, roto solo por el tic-tac y los golpes. Abrí la puerta de la nevera, el metal frío quemando mi palma. Dentro había otro cuerpo, una mujer que llegó días antes, víctima de una sobredosis, pero no estaba como la dejé. Sus brazos estaban extendidos, las uñas arañadas, como si hubiera intentado cavar su salida. Y entonces abrió los ojos. No eran ojos humanos, eran blancos, sin pupilas, y su boca formó un susurro. Tú trajiste el tiempo. Mi respiración se detuvo y el reloj de bolsillo se calentó en mi mano, casi ardiente. Cerré la nevera con fuerza, el estruendo amortiguando los golpes por un instante. Corrí hacia los archivos, buscando algo que explicara aquello. Encontré una carpeta antigua, escondida detrás de otros papeles, con recortes de periódico amarillentos. Uno de ellos hablaba de un culto local, desmantelado décadas atrás, que creía que el tiempo podía ser atrapado para traer a los muertos de vuelta. El símbolo del reloj de bolsillo, con su inscripción, estaba dibujado en uno de los recortes, junto a una frase: «La medianoche es la hora de los que no descansan». Mi estómago se revolvió. ¿El anciano en la camilla formaba parte de esto? ¿Y yo, al tocar el reloj, había activado algo? Regresé a la sala de preparación y el reloj en la pared marcaba las 23:59. Los golpes en las neveras, ahora todas ellas, comenzaron de nuevo, sincronizados con el tic-tac del reloj de bolsillo. Las luces parpadearon y el cuerpo del anciano en la camilla se sentó, lento, una marioneta movida por hilos invisibles. Me señaló y su voz, seca como hojas muertas, dijo: «Tú abriste la puerta». El reloj marcó medianoche y todas las neveras se abrieron al mismo tiempo, los cuerpos dentro de ellas comenzando a moverse. La morgue se transformó en una pesadilla viva. Las puertas de las neveras abiertas chirriaban y los cuerpos dentro de ellas se movían con una lentitud grotesca, muñecos rotos cobrando vida. El anciano en la camilla, ahora de pie, caminaba hacia mí, sus ojos azules brillando con esa luz sobrenatural, su boca abriéndose en una sonrisa que mostraba dientes amarillentos. El reloj de bolsillo en mi mano quemaba, el tic-tac palpitando como un corazón, sincronizado con los golpes que venían de todos lados. El olor a sangre y moho era insoportable, mezclado con algo nuevo, un olor a cera quemada, velas de un ritual olvidado. El aire parecía vibrar y las sombras en las paredes se retorcían, formando siluetas de manos que se extendían hacia mí. Retrocedí, tropezando con herramientas esparcidas, mi grito atrapado en la garganta. El anciano se detuvo, señalando el reloj de bolsillo. «Tú trajiste el tiempo de vuelta», susurró, su voz resonando, viniendo de un abismo. Miré el reloj y la inscripción en latín, Tempus omnia spectat, parecía brillar, las letras reorganizándose ante mis ojos para formar algo nuevo. Tempus te spectat, el tiempo te observa. Mi cuerpo temblaba, y las figuras en las neveras ahora estaban de pie, sus ojos blancos fijos en mí, sus bocas murmurando al unísono.
La medianoche es nuestra. Intenté correr, pero la puerta de la morgue estaba cerrada, la llave derritiéndose en mi mano como cera caliente. De repente, el silencio cayó, pesado como un sudario. Las luces se apagaron y en la oscuridad escuché un cántico bajo, en una lengua que cortaba como cuchillos. Cuando las luces volvieron, ya no estaba en la morgue. Estaba en un círculo de piedra, bajo un cielo sin estrellas, rodeado de figuras encapuchadas, sosteniendo relojes idénticos al mío. El anciano estaba en el centro, ahora joven, su piel lisa, pero los ojos aún brillando con esa luz maldita. Sonrió y dijo: «No trabajas para el hospital, trabajas para nosotros». El miedo me golpeó como un puñetazo. La morgue nunca fue un lugar de muerte, era un portal. Y yo, al tocar el reloj, me convertí en el guardián de un culto que usaba el tiempo para aprisionar almas. Mi vida, antes del hospital, era una mentira, una memoria plantada para llevarme hasta allí. Estoy al servicio del culto, dando continuidad a los rituales y perpetuando la vida eterna de los líderes. Ahora estoy atrapado en el círculo, los relojes tic-taqueando eternamente mientras los muertos me observan. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se detiene? ¿Has tenido algún déjà vu? Comenta desde qué ciudad y país estás viendo y dime, ¿a qué hora estás viendo este video? Duerme bien, si puedes.